Ahora sí. Muy bien. Damas y caballeros, muy buenos días. Les saluda el doctor Miguel Vázquez Dávalos, coordinador de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, dándole la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que vamos a tener a cargo del doctor Víctor Meseguer. Permítanme presentar al doctor Víctor Meseguer Sánchez, abogado, criminólogo y educador, doctor en Derecho, profesor de la Facultad en Ciencias Jurídicas y de la empresa de la Universidad Católica de Murcia, jefe de la misión del Programa de Cooperación Internacional de la ODS Conciencia, Argentina, Chile, Colombia y Perú, director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social y director del Observatorio de Innovación Social, director del Observatorio sobre Derechos Humanos y de la Mujer y Violencias, director del Máster Universitario de la Responsabilidad Social y Máster Título Propio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica de Murcia, director experto universitario en Economía Circular y experto universitario en Agentes de Igualdad, profesor invitado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es profesor honorífico de la Universidad Norbert Wiener. Es autor de diversos libros y múltiples artículos en revistas científicas especializadas en ciencias políticas y sociales, investigador principal del Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Innovación Social y Derechos Humanos. Con ustedes tengo la gran oportunidad de poder anunciar a nuestro ponente, el doctor Víctor Meseguer Sánchez. Adelante, por favor. Pues querido profesor Vázquez, una vez más, muchas gracias, un placer conectarme virtualmente con los amigos de Perú. Sería el placer mucho mayor si pudiera conectarme presencialmente. Supongo que en breve así será. Así será. Soy un amigo de la universidad, tengo el enorme honor y del cual me siento muy orgulloso de ser profesor honorario de la Norbert Wiener, pero sobre todo soy amigo del profesor Vázquez en todo lo que tiene que ver con nuestro caminar juntos, ese viaje a Ítaca, donde lo importante es disfrutar del camino y no tanto de la meta. Me pedía el profesor Vázquez que les hablase de políticas de igualdad y diversidad. Ese es un tema de enorme actualidad, no solamente en mi país, en España, sino en el conjunto de países de la Unión Europea. Miren, el año pasado se aprobó una norma que venía a decir que el 7 de marzo de 2021 todas las empresas, por obligación legal, tenían que hacer un plan de igualdad y diversidad. Es más, tenían que incorporar a ese plan de igualdad políticas contra el acoso sexual por razón de sexo y el acoso moral. Y añado más, la legislación también obliga a las empresas a hacer una auditoría salarial, esa vieja máxima de igual trabajo, igual salario. Pero miren, eso es el 7 de marzo del 2021. Pero el 7 de marzo de 2022, cualquier organización empresarial con más de 50 trabajadores estará obligada por ley a desarrollar este plan de igualdad, plan de lucha contra el acoso y auditoría salarial. Estamos hablando de cumplimiento normativo o de responsabilidad social. Lo digo porque el profesor Vázquez es un experto en responsabilidad social. Pues miren, no estamos hablando ni de cumplimiento normativo ni de responsabilidad social en puridad. Estamos hablando de la permeabilidad entre la responsabilidad social y el cumplimiento normativo. Dicen los expertos que la responsabilidad social empieza donde acaba la ley. Es cierto, cumplir la ley no es una cuestión de responsabilidad, es una obligación cívica, legal, y si no lo hacemos, todo el poder coercitivo del Estado puede recaer
sobre nosotros. Pero sobre lo que se ha reflexionado menos es que muchas veces algunas acciones de responsabilidad social, perdón, algunas acciones que se enmarcan en el ámbito de la ley nacen de la responsabilidad social. Es decir, en España las políticas de igualdad y diversidad empezaron siendo políticas de responsabilidad social y con el tiempo se han ido incorporando al acervo normativo de nuestro país. De hecho, si el año que viene todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a hacer un plan de igualdad, quien no tenga 50 trabajadores también puede hacerlo, como no puede ser de otra forma. Lo que pasa es que en ese caso no es que esté cumpliendo la ley, sencillamente lo que está haciendo es adaptarse a las políticas de igualdad por razón de responsabilidad social. Bueno, hecha esta introducción, por cierto, eso en Europa está pasando con todo, es decir, los informes de sostenibilidad en toda Europa para las empresas de más de 250 trabajadores se llaman informes no financieros y de diversidad, y las empresas de más de 250 trabajadores tienen que hacerlo por ley. No es optativo, es por ley y si no se exponen a sanciones muy, muy importantes. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que nos convoca esta tarde, las políticas de igualdad y diversidad. Y yo lo que voy a hacer es intentar comentarles cómo se construye un plan de igualdad. Es decir, yo ahora he llegado muy ajustado de tiempo porque venía de cerrar con una empresa la puesta en marcha de su plan de igualdad. Bueno, pues yo voy a pensar que ustedes son el consejo de administración de esta empresa y les voy a explicar conforme a la normativa vigente en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea cómo tendríamos que hacer ese plan de igualdad, ¿vale? Para ello voy a compartir pantalla y les voy comentando con mi presentación de transparencias. Aquí está. Compartir. Vale, yo creo que ya estamos compartiendo. Vale, vamos a irnos a PowerPoint. Bueno, aquí. Bueno, esto, insisto, es como si yo estuviera hoy trabajando con el Consejo de Administración de la empresa X que me ha encargado montar un plan de igualdad. Como ustedes verán, nosotros, más allá de la formación en materia de igualdad, nos dedicamos como universidad a la asesoría a empresas, dicho en palabras de la academia, a la transferencia de conocimiento. Por cierto, les invito a que, decía el profesor Vázquez en mi presentación, que soy director del Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer y Violencias. Les invito a que entren, luego entraremos, si no al final, a esta página web, observatoriomujeres.com, donde tenemos un periódico digital sobre responsabilidad social de género, que creo que les puede ser muy útil y donde además tenemos varios colaboradores y colaboradoras de Perú. Miren, estos son proyectos que tenemos en marcha. Pero fíjense, esto es un ejemplo de lo que ocurre en mi país. Según pueden observar ustedes en el gráfico, en la magistratura, el número de juezas supera al número de jueces. Es decir, en España, el 52% de los magistrados son mujeres, son juezas. Sin embargo, verán ustedes que las presidentas en altos tribunales no llegan al 5%. Y los altos cargos se quedan en el 30,7%. Bueno, pues un plan de igualdad no deja de ser una herramienta donde, analizado un diagnóstico, este sería un dato del diagnóstico,
tenemos que idear medidas para que esto deje de ser así. Es decir, si el 52% de los magistrados, magistradas son mujeres, lo normal es que su participación en los órganos de decisión fuese pareja a esta realidad que refleja su presencia. Esta diapositiva les habla de lo que yo les comentaba al principio, que en España una cuestión, la de los planes de igualdad, que empezó siendo de responsabilidad social, pues hoy pueden ver que es de cumplimiento normativo, y en el año 2022, el 7 de marzo, afectará a todas las organizaciones de más de 50 trabajadores. El punto de partida es la Ley 3/2007. La Ley 3/2007 es la que fijó a nivel normativo las políticas de igualdad y diversidad en nuestro país. Pero fíjense, por no mezclar igualdad y diversidad, la legislación española solo habla de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la situación de la mujer ha sido históricamente tan inigualitaria que por propia presión de los lobbies feministas, y yo creo que por una acertada decisión del gobierno y los reguladores, donde se ha puesto el foco sin dejar de atender a otras diversidades por razón de etnia, de confesión religiosa, de raza, de orientación sexual, pero donde se pone el foco en la legislación española es en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Fíjense que en España la mujer, hasta la promulgación de la Constitución de 1978, que les estoy hablando de ayer, de hace no tanto tiempo, las mujeres en este país, en España, un país integrado en la Unión Europea, no tenían capacidad de obrar. Eran consideradas menores de edad. Es decir, una mujer en España en 1977, para sacarse un carné de conducir, un coche, no sé si en Perú se llama conducir, de luego si fuera Argentina no diría manejar, aunque en España también sería correcto, bueno, tenía que tener autorización de su padre o de su esposo. Si era abogada y quería ejercer como letrada en un juicio, tenía que tener autorización de su padre o de su esposo. Si quería abrirse una cuenta bancaria, tenía que tener autorización de su padre y su esposo porque, como les vuelvo a repetir, eran consideradas a todos los efectos menores de edad. El año pasado sale la regulación que actualiza en la ley del año 2007, básicamente desarrollando los aspectos reglamentarios de la norma. Y por último, aparece el reglamento hace muy poco, el 13 de octubre del 2020, hace 4, 5, 6 meses, el reglamento sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Básicamente, resumiéndolo mucho, de lo que trata la auditoría salarial es por empresa y por categoría profesional calcular fehacientemente la media y la mediana en las retribuciones, y si hay desviaciones de más del 40%, hay que explicar por qué existe esa desviación y hay que corregirla inmediatamente. Insisto, aquí se plantea la máxima yo creo que muy antigua en materia de derecho social, de igual trabajo, igual retribución. Miren, las empresas van a tener mucho interés en hacer los planes de igualdad, porque en el caso de los planes de igualdad, el no tenerlo se considera o falta grave, muy grave en grado mínimo o muy grave en grado máximo. Es decir, una empresa con más de 100 trabajadores que no haya registrado su plan de igualdad se enfrenta a una multa entre 187.000 euros
que serán prácticamente 200.000 dólares, o 819.000 euros, que estará en torno al $1.000.000, ¿vale? Las sanciones por no tener un plan de igualdad son muy elevadas con la actual legislación vigente. Y vamos a ver cuáles serían las fases de un plan de igualdad. Les digo que la fase más importante es la de diagnóstico, que es en la que me voy a centrar hoy con ejemplos genéricos. Una vez que tienes el diagnóstico y sabemos en qué fallamos en materia de igualdad, pues hay que elaborar las medidas para corregir esa situación de inequidad en la empresa, esa mala praxis en la empresa. Y después hay que hacer un seguimiento para verificar que con esas medidas corregimos los fallos que en su día planteamos en el diagnóstico. Vamos a ver cómo se hace un diagnóstico de igualdad. Supongamos que ustedes son la empresa Telefónica, por poner un ejemplo, en Perú, no sé si les cae mejor o peor. Pongamos la empresa de telefonía María, en Perú. Y yo voy a explicarles a ustedes cómo hacemos el diagnóstico de igualdad. Bueno, pues el diagnóstico nos va a tener que hablar, dar información, dar noticias de cómo están las mujeres en cuanto a promoción profesional, en cuanto a retribución, formación, la selección y contratación, la corresponsabilidad en medidas de conciliación, la clasificación profesional, la infrarrepresentación, las condiciones de trabajo o la prevención del acoso sexual. Lo haremos mediante estudios cuantitativos y cualitativos, es decir, mediante encuestas a la empresa, a los miembros de la empresa, trabajadores y la parte empresarial, la dueña o gestión de la empresa, y también a través de estudios cualitativos. Lo primero que tendremos que hacer, por cierto, es constituir un comité de igualdad. Y un comité de igualdad que va a ser el que lleve la batuta en todas las fases: diagnóstico, medidas y seguimiento. Un comité de igualdad tiene que constituirse paritariamente entre representantes de la propiedad de la empresa, de la dirección de la empresa, y el otro 50% representantes de los trabajadores. Pero fíjense, la última norma que se publica en octubre del año 2020 endurece aún más la composición de este comité paritario y dice que si en la empresa no existe representación legal de los trabajadores, es decir, no ha habido elecciones sindicales y existe un comité de empresa o sindicatos que legalmente la representen, la empresa tendrá que invitar por burofax a los sindicatos más representativos del sector para que acepten o no estar presentes en este comité de igualdad. Bueno, miren, esa encuesta que yo le voy a hacer a su empresa, porque hemos quedado que ustedes son el consejo de dirección de la empresa Telefonía María, yo les voy a hacer preguntas para saber cuál es su proceso de selección y contratación. Quiero saber cómo llevan ustedes la clasificación profesional y si hay discriminaciones. Quiero saber cómo llevan ustedes los temas de formación, los de promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, el ejercicio de las medidas de conciliación. Quiero saber si hay puestos con infrarrepresentación femenina. Quiero conocer las retribuciones de hombres y mujeres y quiero conocer muy bien qué medidas tienen ustedes para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Mire, vamos a empezar con el proceso de selección y contratación. El supuesto que les pongo aquí es un supuesto real. Por cierto, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran para cualquier ampliación o información que precisen. Este es un supuesto real. Es un supuesto real de una empresa de seguridad privada.
resulta que esta empresa convoca 2 plazas de directivos, se presentan 7 hombres, 3 mujeres y contratan 2 hombres. Bueno, por aquí empiezo yo ya a hacerme preguntas como consultor, como auditor. Digo, ¿qué pasa? Que los 7 hombres todos tenían más mérito y capacidad que las 3 mujeres. ¿Vale? Difícil de creer, pero bueno, voy a plantearme que fue así. Pero fíjense, quieren contratar 3 ingenieros. Aquí ya me hace ruido la palabra ingenieros. Pueden ser 3 ingenieras, ¿verdad? Porque, fíjense, cuando hablamos de limpieza, de trabajo de limpieza, al final hablamos de limpiadoras. Y cuando hablamos de ingenieros, es en masculino. Es decir, para un trabajo de limpiar, sexo femenino, para un trabajo de ingeniero, sexo masculino. Pero este caso que es real es peor. Se presentan 3 hombres y 7 mujeres y se contratan 3 hombres. Pues aquí tendríamos un problema. Como decía que él, tendríamos Houston, tenemos un problema. Aquí ya no me puedo creer que el 70% de las personas entrevistadas coincida que tienen menos mérito o menos capacidad que el 30% de hombres que se presentan a la plaza. Yo conozco la razón de la empresa, pero como estamos en un horario, por lo menos en España, que no es de adultos, es de menores, pues no les comento la respuesta, pero conozco la respuesta y para nada se puede airear, ¿verdad? Aquí estamos ya en un caso serio de inequidad. Voy a pasarme a los 2 últimos escalones. 3 secretarias y 2 limpiadoras. Es decir, usamos el femenino cuando queremos y usamos el femenino para ciertos puestos de trabajo. Y como se dan ustedes cuenta, al puesto de secretarias no se presenta ningún hombre. Y al puesto de limpiadoras, pues tampoco se presenta ningún hombre. Bueno, pues esta es una empresa que, como dice la gente joven en España, se lo tendría que hacer ver. Algo no funciona. Estos datos que los hemos obtenido en el diagnóstico no nos dan una imagen de que sea una empresa que garantice la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades no deja de ser un principio básico. Es hagamos las cosas en base a mérito y capacidad. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, en este caso, que es de selección y contratación, seleccionemos y contratemos al mejor. Miren, yo en mi otra, esto es una broma, en mi otra vida me dediqué a la política. Yo tuve un secretario. Ustedes no saben, si lo sabrán, pero les digo yo que el poder de un secretario es enorme. Es el que lleva la agenda del político, es el que decide quién ve y quién no ve al político y es el único que tiene influencia sobre el político. Sin embargo, no sé por qué, en un puesto de enorme poder, todos hemos convenido en feminizarlo. Posiblemente tenga algo que ver que la mayoría de la clase política en mi época éramos hombres. O no, pero bueno, es una cuestión que dejo ahí. Miren, clasificación profesional. Este es un caso de libro. Vale para mi país y estoy convencido que vale para el de ustedes. Miren, qué casualidad que si nos vamos a una profesión, qué importante, ¿verdad? La profesión de enfermero o enfermera con la que estamos viviendo con la COVID. La inmensa mayoría son mujeres. De hecho, en Perú, que lo tenemos aquí, pues las mujeres son la inmensísima mayoría y hombres muy pocos. Si nos vamos al porcentaje en los médicos, la mujer va ganando terreno. Entre otras cosas, porque la mujer suele tener de media, eso está también estudiado y diagnosticado, de media académica en el ámbito de carreras como la medicina, mejor nota que los hombres. En Perú ya la mayoría de los médicos, pues como ustedes mismos pueden observar, son mujeres.
Bueno, pues en el tema de enfermería habría que establecer, si este es el diagnóstico, habría que establecer medidas para que los hombres dejen de ser un colectivo subrepresentado. Es decir, la igualdad no solamente es para las mujeres, para los hombres también. Es decir, en este caso, lo que intentaría la medida en materia de política de igualdad es que hubiese más hombres enfermeros. ¿Vale? Formación. Distribución de los estudiantes matriculados en primer y segundo ciclo de la enseñanza superior universitaria. Mire, para empezar, en España las mujeres superan a los hombres. Si las mujeres superan a los hombres y las egresadas son más mujeres que hombres, pues se supone que los directivos, los gerentes, la clase política, la clase dirigente del país tendría que ser consecuente con esa cifra. Si nos vamos a ciencias sociales y jurídicas, las mujeres son casi el 60,9%. Solamente están infrarrepresentadas en ingeniería y en arquitectura. En arte y humanidades, las mujeres ganan por abrumadora mayoría y en ciencias de la salud arrasan. Son el 70%. Y en ciencias, en el resto de ciencias, prácticamente hay un empate que se resuelve a favor de las mujeres. En este caso, una medida, si este fuera el plan de igualdad de mi universidad, sería cómo incrementar las matrículas de mujeres en los grados de ingeniería y arquitectura. Les voy a poner un caso, igual a ustedes, es decir, todo lo que yo digo no pretendo que les guste. Lo que estoy intentando es reflejarle una realidad y la realidad cada uno la interpreta con su propia mirada. Pero miren, una universidad de ciencias, de ingeniería en Bruselas, donde la mujer estaba muy subrepresentada, tomó la decisión que a igualdad de mérito y capacidad, en los próximos 10 años solo contratarían mujeres para evitar esa subrepresentación. A favor, en contra, para gusto los colores. Yo les cuento un dato frío en todo su sentido, tal y como lo adopta esta universidad. Promoción profesional. Miren, no sé si conocen Mercadona. Mercadona es la superficie de proximidad más importante de nuestro país. Es la, digamos, supongo yo, sí, yo he estado en Lima en repetidas ocasiones, pues, recuerden ustedes cualquier gran superficie de la ciudad de Lima, pues en España, si buscan la gran superficie más popular, de más clientela, pues no será ni Líder, ni Aldi, ni el Corte Inglés, será Mercadona, en la rama de alimentación. Pues miren, las mujeres son el 64% de la plantilla y la alta dirección solamente representan el 29%. Bueno, pues la siguiente pregunta, que como consultor que estoy haciendo el diagnóstico de la empresa de ustedes, sería pedirles que me dieran una razón lógica de por qué esto es así. Si el 64% de la plantilla, lo digo porque, miren, estas cosas, y hago un paréntesis, cuando no tratamos bien, con justicia, el papel de la mujer, estamos, y permítanme que sea agresivo en la expresión, estamos desperdiciando el 50% del talento de la humanidad. Convendrán conmigo que si somos los sexos, somos paritarios, el 50% del talento lo representan las mujeres. Pero en este caso, el 64% del talento en la plantilla de Mercadona también está representado por mujeres. Bueno, sobre el tema salarial hablaré al final. Miren, la brecha salarial. Les voy a contar un caso de mi país.
Resulta, en España, la pensión mínima debe estar en los 1.300 euros y la pensión máxima son 2.700 euros. Es una pensión, tanto la mínima como la máxima, te permiten tener una jubilación razonable. Pero el problema es que el Ministerio de Trabajo, cuando echó las cuentas, se dio cuenta de que los hombres siempre cobrábamos una pensión superior a las mujeres, de media. ¿Y con qué tenía que ver esto? ¿Tenía que ver con desigual salario? Puede ser, pero no era la única razón. Había más razones. Por ejemplo, que las mujeres son las que ejercitan la maternidad. Por cierto, en España, que es un país muy, muy envejecido, promover la maternidad tendría que estar premiado con un Oscar, porque es la única forma de que este país pueda subsistir a medio y largo plazo. Somos una población anciana ya prácticamente. Segundo, porque las mujeres son las que se toman la licencia, no para cuidar de sus padres, sino de los nuestros, los de los hombres. En definitiva, porque la mujer, aparte del techo de cristal, suele tener una doble jornada laboral. Bueno, pues el sistema de pensiones español introdujo un complemento de maternidad, y es que era que una mujer, por tener 2 o más hijos, se le aplicaba un complemento, se lo diré de memoria que me equivocaré, que eran de 400, 800 euros por hijo, de incremento de la pensión. Pero eso fue así hasta que un hombre recurrió al Alto Tribunal Europeo y dijo, oiga, es que resulta que en mi caso el que se ha hecho cargo de los hijos soy yo, y el que ha cuidado de los mayores soy yo, porque la que ejerce la actividad es mi mujer, es un acuerdo familiar, ella tiene unos ingresos superiores a los míos y hemos tomado de común acuerdo la decisión de que ella mantiene su trabajo y yo me encargo de las labores domésticas. Bueno, pues el Alto Tribunal Europeo le dio la razón a este buen hombre, y ese complemento ahora se llama complemento de brecha de género y lo puede cobrar un hombre o una mujer. Ahora, en el caso de que sea un hombre, en el que sea mujer también, pero es más fácil. En el caso de que sea un hombre, tendrá que demostrar que él se ha hecho cargo de los hijos, que él se ha hecho cargo de las tareas domésticas, que él se ha hecho cargo del cuidado de mayores. Es decir, lo que no puede ser es que el trabajo lo haya hecho ella y el complemento lo cobre él. Pero bueno, ya les digo, esto ya es la igualdad llevada a su máxima expresión. Es decir, ese brecho ya no se llama, ese complemento ya no se llama complemento de maternidad, sino complemento de brecha de género, y lo va a cobrar quien realmente se haya hecho cargo de la crianza, cuidado de personas mayores y labores domésticas. Miren, les decía la diferencia en remuneraciones. Bueno, la media de retribución de las mujeres por puesto de trabajo es muy inferior a la de los hombres. Como ven ustedes en el gráfico, el de la derecha, también tiene mucho que ver con que el trabajo a tiempo es fijo, a jornada completa, suele tener nombre de hombre, y el trabajo a tiempo parcial suele tener nombre de mujer. No sé por qué razón, igual ustedes la tienen, luego les pregunto y me la comentan, estaré encantado de que me la expliquen, pero la realidad es esta. Si ven la remuneración media bruta por grupo profesional, las mujeres directivas cobran un 39, el hombre supera en 39 puntos la retribución de la mujer por igual trabajo, los técnicos en 13 puntos, los profesionales en 7 puntos y el personal de base en 3 puntos. Bueno, pues este es el diagnóstico e insisto, el plan de igualdad consistirá en ver qué medidas ponemos encima de la mesa para corregir esta situación.
Ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral. En España las políticas de conciliación se han mejorado en los últimos años de una forma espectacular, es decir, semanas, meses retribuidos sin trabajo para los padres que tienen un hijo o adoptan un hijo. Le puedo decir que eso así a priori puede parecer un coste excesivo para el Estado. En el caso de España es una inversión. Nosotros seguimos tras los pasos de Francia. Francia y España hace 10 años teníamos un crecimiento vegetativo de 1,2 hijos por familia, en la media. Hoy día España sigue teniendo 1,2 hijos por familia, Francia se acerca a los 2 por familia. Y ese no es un tema menor. Fíjense, en España, donde además la pensión es un sistema de reparto, es decir, los que trabajamos pagamos las pensiones de quienes han jubilado. Eso quiere decir, yo se lo digo a mis alumnos y se asustan en la facultad de Derecho o de Economía. Le digo, mirad, yo voy a tener una pensión de 2.700 euros, unos 3.000 dólares. Y resulta que como el crecimiento vegetativo es 1,3, eso significa que 1,3 de vosotros tenéis que pagar mi pensión. Y con lo que os sobre ya podéis vivir. Se asustan directamente. Es decir, porque ni en el mejor de los escenarios cobrarían lo suficiente como para pagarme a mí la pensión. Es una forma de exagerar, pero les digo, las políticas de conciliación en un país envejecido como España y como todos los países de la Unión Europea, pues no es una inversión, perdón, no es un gasto, es una inversión, y es una inversión en capital humano. Pero fíjense, en el mercado laboral, que es un mercado paritario, las mujeres echan de media 2 horas al día más que los hombres en las tareas del hogar. Lo tienen en el gráfico color rosa fucsia. El salario anual es de una media de 4.620 euros menos. Pero fíjense, cuando ven el gráfico de excedencias por cuidado familiar, estos son datos del año pasado, 42.000 mujeres se han pedido la excedencia para cuidar de sus padres o de sus suegros y solo 3.861 hombres. Bueno, este es el dato, y este es el dato al que un plan de igualdad te obliga a poner encima de la mesa medidas para corregirlo. La infrarrepresentación femenina. Voy a acabar enseguida para que ustedes puedan participar, porque mientras que estoy esto no puedo ver el chat ni puedo estar atento a no sé si alguno de ustedes ha planteado alguna pregunta. Miren, en el color azul tenemos el tema de las notarias. En España ser notario en este país es una de las profesiones mejor retribuidas del país, con diferencia. Pues el 60% son mujeres. En el órgano de gobierno de los notarios, a nivel de Estado, no hay ninguna mujer. Si nos vamos a la línea fucsia, juezas y magistrados, pues el 53% son mujeres. Sin embargo, tal y como les comentaba al principio, en el Tribunal Supremo de España, yo solamente conozco una mujer, y en el Consejo General del Poder Judicial también hay solamente una mujer. En cuanto a la diferencia salarial, no les voy a insistir. Sigue siendo muy amplia por las razones que le comentaba antes. No sé por qué. No, aquí aparece, sí, vale. Esto es el esquema de los cambios en la auditoría retributiva, pero bueno, no se trata de profundizar. Básicamente, cogemos la categoría X de una empresa,
sacamos la media, sacamos la mediana y si hay desviaciones, pues algo va mal y la norma nos obliga a corregir. Y miren, todo plan de igualdad tienen que llevar un plan de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Esta es una encuesta que hicimos y que ya les adelanto que es falsa. Y es falsa porque las mujeres acosadas, en su inmensa mayoría, no suelen denunciarlo. Dicho lo cual, cuando le preguntamos si ha sentido acosada sexualmente en algún momento, el 7% nos dijo una vez, el 23% algunas veces y el 2% muchas veces. Aun a sabiendas de que estos datos son menores a la realidad, por la razón que les digo, la mujer no suele denunciar en muchos casos las situaciones de acoso, pero solamente con los datos que aparecen aquí, pues ya me parece un tema espeluznante, ¿no? Ya me parece un tema, como les decía al principio, como para que todos tomemos cartas en el asunto de una conducta ignominiosa, por no ser muy bruto. Bueno, pues tenemos, además, de hecho, en este caso el Ministerio ha facilitado mucho el trabajo y tipifica al detalle todo lo que se consideran conductas de acoso sexual y de todo lo que se consideran conductas por razón de sexo. Si ustedes tienen interés, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Igualdad, donde tendrán debida razón de lo que les estoy comentando. Bueno, pues ya hemos hecho el diagnóstico. Pues muy sencillo. Si tenemos el diagnóstico y hay cosas que no hemos dado cuenta que tenemos que corregir, pues nos ponemos manos al asunto y empezamos a elaborar medidas para corregir esas situaciones. Este es un plan de igualdad que yo hice. Lo pueden encontrar ahora entraré si quieren a él, en Asociación Ginso, que es una entidad del tercer sector con más de 2.000 trabajadores, y como ven, en cada medida, por poner medida 5, promover dentro del sistema de clasificación profesional la concordancia con la política salarial, evitando cualquier sesgo de género. Bueno, pues eso sería lo que habría que hacer para hacer un plan de igualdad. No voy a entrar en otras cuestiones que son más amplias, solamente les quiero mostrar dos cosas más para concluir. En primer lugar, voy a ir aquí a mi correo, porque nunca me acuerdo de la dirección. Yo creo que este es el correo, aquí está. Aquí está mi correo. Correcto. Le doy a redactar y le voy a dar al observatorio. Les quiero presentar el observatorio para que ustedes lo tengan. Este es un observatorio que ha constituido la cátedra. Trabajamos por el periodismo, por la igualdad. Ya le digo que tenemos un grupo de redactores que son de su país, y si ustedes tienen interés en obtener información sobre las políticas de género, pues en este observatorio y en este periódico digital lo van a encontrar. Y por último, les decía que si quieren conocer un plan de igualdad, ponen ustedes Asociación Ginso, entramos, Ginso, Asociación para la Gestión de la Integración Social, nos vamos a la parte de RSC, ahí encontrarán ustedes un código ético, una memoria de sostenibilidad, un plan de RSC y un plan de igualdad. Y si entran ustedes al plan de igualdad, pues tienen... les decía que el plan de igualdad se compone de diagnóstico y medidas. El diagnóstico no hay que publicarlo, se lo queda a la empresa. Las medidas hay que publicarlas en el Ministerio de Trabajo con la misma rigurosidad que si fueran un convenio colectivo. Es decir, hay que registrarlo sí o sí. Como por poner otra medida, medida 12,
facilitar la promoción interna de toda la plantilla antes de cubrir las vacantes con convocatorias externas. Bueno, cualquier cosa, insisto, como la que le estoy comentando, valdría. Dejo de compartir pantalla y yo creo que esto sería la introducción que yo quería hacerles y quedo a la entera disposición de ustedes para cualquier duda que me planteen. Estas son las normas de cómo hacer un plan de igualdad en España o en cualquier país de la Unión Europea. No tendría problema en enviarle al profesor Vázquez pues, protocolos, por ejemplo, modelos para los planes de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, se lo puedo hacer llegar. Son del Ministerio varios planes de igualdad que yo he elaborado como profesor, como consultor. En definitiva, cualquier documentación que a ustedes les sea útil, yo se la podría, porque entre otras cosas, esta información es pública y hay que publicarla en la página web de las empresas. Es decir, que si yo mañana les mando a ustedes un plan de igualdad, no estoy rompiendo ninguna política de sigilo. Es que la ley es tan rígida que te obliga, rígida, no, yo creo que es rigurosa, te obliga a publicarlo en la página web de la empresa. Si no lo publicas, también hay sanción. Bueno, profesor Vázquez, esa era un poco la idea. Muchísimas gracias, doctor Víctor Meseguer, por su excelente presentación, siempre tan claro y tan preciso. Y dejamos a nuestros personas que nos están escuchando la oportunidad de poder hacerle las preguntas al doctor Víctor Meseguer. Si alguno tenga dificultad con el micro, puede escribirlo en el chat también. Está abierto las preguntas, por favor. Por ahí hay una mano levantada. Acá está. Rosemary, adelante, por favor. Doctor Víctor, buenos días. Muy buenas. Muy buen día. Mi pregunta iba con relación, si tenemos un plan de igualdad y una clasificación de género, ¿qué pasa si en este caso una empresa X tiene dentro de su planilla o relación de trabajadores existentes un número X de trabajadoras y un número X de trabajadores? Pongamos el caso de que esto sea ficticiamente, donde en relación o en Rosemary. Lo que realmente se ve en cierto. Hay Rosemary, se entrecorta. Si tiene problemas con el sonido, de repente lo escribe. Yo no he oído bien a Rosemary porque se entrecorta, pero creo que intuyo su pregunta. ¿Qué pasa si hemos detectado una política de inequidad, hemos hecho un plan, hemos puesto una medida y pasan un año y la situación sigue siendo la misma? Pues lo que pasaría en España es que la inspección de trabajo se pasaría por la empresa, levantaría acta, le diría que o se cumple la medida que ellos mismos han puesto en el plan o la empresa será sancionada. Es decir, el problema del plan no es hacerlo. Si hacerlo es fácil, sobre todo si lo haces con literatura. Aquí todo el mundo sabe escribir cosas preciosas que no tienen que ver con la realidad. El problema es que lo que escribas en el plan de igualdad, alguien te va a pedir evidencias de que lo cumplas. Y si no lo cumples, te va a sancionar por no cumplir lo que tú mismo has redactado en el papel. En España los temas de género están teniendo una fuerza coercitiva del Estado importante, no solamente en lo referente a políticas de igualdad en la empresa, sino también a delitos machistas. Yo le puedo decir que un porcentaje de los más importantes de ingresos en prisión hoy día en este país son por delitos machistas. Es decir, este tema, tras ser un país
que no puede dar ejemplo como ningún país. En nada, es decir, pero la legislación de los últimos años, y posiblemente no sea mérito ni siquiera del Estado español, posiblemente sea mérito de la Unión Europea, y que pertenecer a este club que se llama Europa te exige seguir ciertas normas que hasta ahora solamente eran conocidas en países como Suecia, Dinamarca, Holanda, y que hoy sí o sí tenemos que cumplir el resto de miembros del club. Convencidos o no, es lo que nos dicen nuestros socios. No sé si será la pregunta, profesor, pero es lo que yo he intuido. Sí. Sí, doctor, esa era la pregunta. Muy amable, gracias. Gracias a usted, Rosemary. Por su pregunta. Una persona había levantado la mano, por favor, no lo vi. Tuviera la amabilidad de levantar su mano. Sí, por favor. Ahí está. Ok. Tuviera la gentileza, José Antonio, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, por su exposición, muy brillante. Quería hacer una consulta. En este caso, específicamente sobre estas políticas de igualdad de género y en todo caso sobre el plan de igualdad que usted refiere. Con la incorporación de los planes de igualdad en las empresas, y entiéndase no solamente si lo queremos extrapolar para casos de empresas privadas, de empresas y de ahí al Estado mismo, ¿no? A la estructura estatal. ¿Usted Sí. cree que estas políticas van a permitir que realmente se dé una igualdad de género en nuestra realidad? Es decir, el hecho de incorporar un número paritario de hombres y mujeres en un centro de trabajo o en el Estado mismo, ¿eso genera que exista una real igualdad de género? ¿O es que son iniciativas para dar cumplimientos a estándares internacionales, pero que finalmente no lo garantizaría? No sé cuál es su opinión, doctor. Gracias. Mire, yo le contestaría, muchas gracias, José Antonio, es una pregunta muy, muy interesante, pero yo le respondería con otra pregunta. El que el Código Penal de Perú tipifique el asesinato como un delito significa que nadie vaya a asesinar a nadie? Evidentemente no. La ley no está escrita en piedra. Todo el mundo sabe, en Perú y en España, que si asesinas con dolo a una persona, pues lo más normal, no conozco el Código Penal peruano, pero lo más normal será que entre 15 y 20 años lo pase entre rejas. Pese a esa amenaza coercitiva del Estado, pues hay gente que sigue asesinando. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo como usted insinuó en la pregunta, no creo que la ley cambie la realidad social. La ley se convierte en un instrumento de pedagogía y sí hace que las empresas se detengan, por lo menos una vez al año, a mirarse hacia adentro y a plantearse si la realidad que tienen es la mejor. ¿Va a cambiar eso la realidad? Yo le diría en el corto plazo, no. Es una pedagogía que tendrá efectos en el medio plazo. Tendrá efectos en el medio plazo, pero porque fruto de esa mirada interior de las empresas en política de igualdad, lleguen a la conclusión de que les interesa, que es inteligente, que es eficiente, no renunciar al 50% del talento de la empresa. Pero, claro, no le podemos pedir a la norma que haga milagros porque no lo hace en ningún ámbito. Lo que sí le digo es que hoy en España debe haber en este momento algo así como 300.000 empresas haciendo un análisis que nunca habían hecho en su vida. Y lo están haciendo no porque les caiga bien la política de igualdad, lo están haciendo porque el Estado les ha dicho que como no lo hagan, la multa va a ser entre 100.000 y 800.000 euros. Y eso motiva una cosa espectacular. ¿Qué van a hacer con ese plan? Bueno, yo creo que yo no me atrevería a adelantar. Insisto, la ley no está escrita en piedra, la ley no es garantía de nada, pero la ley sí que hace un efecto coercitivo de que las empresas se miren a sí mismos hacia adentro y empiecen a valorar esta situación. Es decir,
si les es rentable despreciar al 50% de su talento. No sé, José Antonio, es lo que le puedo decir, porque no tengo la solución. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cecilia Ticona, ¿desea preguntar algo? En Plaza Vea. Tío Nacho se sigue recomendando. Hola. Cecilia Ticona. Me quedaba así, parecía que no tenía nada. Sí, tú eres finito, es que se me cae cuando me cepillo. Creo que tenía el micro abierto. Ok, muy bien. Yo quiero hacer una última pregunta, de repente, si no hay más preguntas, doctor Víctor. Como usted bien dice, ¿no? El hecho de que esté en la ley no significa que no va a haber el delito. Acá se ha establecido la ley o sea, para castigar el feminicidio, porque hay demasiados casos de feminicidio en el Perú. Entonces, ¿considera usted que de repente, con una política de igualdad como la que están estableciendo y un observatorio de mujeres, podría de alguna manera coadyuvar a poder minimizar o disminuir estos casos de feminicidio en el Perú? Yo creo que como mínimo le da visibilidad a un tema tan execrable y tan ignominioso como puede ser el feminicidio. Mire, profesor, usted sabe mejor que yo que las penas más rigurosas, por ejemplo, las encontraríamos en Estados Unidos, que sigue vigente en muchos estados la pena de muerte. ¿Eso ha llevado a tener menor nivel de delincuencia? No. Estados Unidos tiene un nivel de delincuencia espectacular. Pero en el caso que usted me plantea de Perú o España, mire, yo durante mucho tiempo, le voy a contestar con más detalle. Durante mucho tiempo, sabe usted que yo tengo relación con el Ministerio de Interior y un tiempo de mi vida, como técnico, me dediqué a hacer entrevistas a personas que ingresaban en la cárcel por un delito de violencia machista. Mire, profesor, y de esto sí le puedo dar fe, el 99% no asumía el delito, no entendía el delito, le pegaba porque era suya. Le pegaba, miren lo que les digo, porque era suya. Les digo más, me acuerdo el caso de un individuo castigado por apuñalar a su mujer, al cual le dimos un permiso penitenciario con la única condición de que no se acercase a la residencia legal de su esposa. Él mismo se autodenunció diciendo que en un permiso había visto a su esposa. Inmediatamente le cancelamos los permisos. Pues mire, profesor Vázquez, la esposa se presentó en el centro penitenciario diciendo, insultando a las trabajadoras sociales, diciendo quién era el Estado para meterse en la vida íntima de ella y su marido. Es decir, que resulta que apuñalar a tu mujer es algo de la vida íntima. Con esto, ¿qué le quiero decir? Yo creo que a la gente de bien, a la gente ética, a los que defendemos el sistema internacional de derechos humanos, no nos queda otro camino que dar visibilidad a estas situaciones y reivindicar que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos como si fuera al revés. Si a mí cuando la gente me dice por qué nos focalizamos en el feminicidio, porque por cada 100 mujeres que fallecen a mano de hombres, es un hombre el que fallece a manos de una mujer. Por una cuestión de proporción, de realidad, de cifra, yo tampoco estaría de acuerdo en que las mujeres mataran a su pareja, que fuese varón. Pero es que la realidad nos dice que no es así, que son los hombres los que matan a las mujeres. Bueno, yo insisto, yo creo, y luego en el tema que nos convoca hoy, que es los planes de igualdad, mire, hoy día, en el ámbito de las titulaciones superiores, de las carreras de más alto nivel de nuestro país, despreciar el talento de la mujer es una política en contra del interés general del país, por razones egoístas, puramente egoístas. Yo creo que todas estas cosas sirven para dar visibilidad
a una realidad que requiere cambio y donde además, profesor, nadie puede dar lecciones a nadie. Recientemente la Universidad Complutense de Madrid ha publicado un estudio que dice que los chicos de 16, de 18 años de mi país son más machistas que los de mi generación. Tienen que esmerarse, ¿eh? Era un reto imposible. Eso era muy difícil. Lo han conseguido. Prácticas tan usuales como pedir que cuando salgan le manden la foto por el móvil, le manden la ropa que llevan por un WhatsApp. En fin, que es una situación que no tiende a corregirse, sino avanzar a estadios de empeoramiento. Bueno, Okay. yo ahí creo que la ley no es todo, no es la solución. Hay, quizás valga más el compromiso de la sociedad civil que la ley, pero la ley no le queda otro camino que señalar el camino correcto. Muchas gracias. Nos quedan las dos últimas preguntas, por favor. Con esto terminamos porque ya estamos en la hora. Primero Martín Mota y luego Lourdes Barriga, y con eso cerramos la conferencia. Adelante, Martín Mota. Muy buenos días, gracias por la excelente exposición. Quiero ser bastante breve con mi participación y pregunta. A veces veo que existe una gran fuerte contradicción. No sé si es una suerte de contradicción social o es parte de la mecánica que hoy en día existe. Los esfuerzos corporativos, gubernamentales, entre otros, por establecer normativas de control e igualdad, se ven muchas veces enfrentados con ese enemigo que está en casa. Me refiero a lo que se consume a través de los medios de comunicación, ¿no? Donde existe violencia, drogas, imposición, subordinación, asesinatos como parte de una lógica que solamente se entiende en este tipo de películas, o series u otras, ¿no? Hasta incluso en los comerciales para determinados productos, ¿no? Donde la mujer sigue siendo quien lava la ropa, por ejemplo. Se estereotipa la sociedad, ¿no? Y el hombre tiene que vestir la ropa bien lavada por su propia esposa. Entonces, pareciera que aquí existe un propósito de querer hacer énfasis en situaciones que no ayudan, precisamente como le dije, a esos propósitos normativos que establecen los gobiernos con mucho esfuerzo, ¿no? Esa es la primera observación. Y la segunda, quería preguntar si esta propuesta que usted ha sustentado sobre los agentes de igualdad de género y diversidad, ¿de qué manera están vinculados o articulados con las ODS o la Agenda 2030? Muchas gracias. Buenos días. Pues en la primera parte de su pregunta coincido plenamente con usted. Es decir, por eso quizás son más importantes estas políticas. La realidad no acompaña este camino que yo quería exponer de señalarlo justo. Por ejemplo, uno de los mayores negocios por rentabilidad y por participación de beneficios en el PIB en este país, no conozco el caso de Perú, pero en este país sigue siendo la prostitución o la trata. Y convendrán conmigo que la prostitución femenina multiplica por X la masculina. También existe, pero no hay parangón. Bueno, la realidad de, por ejemplo, el consumo de pornografía en las redes sociales, que no deja de ser prostitución digital, pues posiblemente son las páginas web más visitadas en el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo correcto? Pues como decía Bob Dylan, la respuesta está en el aire. Cada uno tendrá la suya. Yo creo que la gente de bien, la gente de orden y la gente que defendemos un mundo digno, decente, pues debemos señalar que lo correcto está hacia otro sentido. Y ya retomando su segunda pregunta, eso es lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 5 habla de equidad de género. En España, por cierto, cada vez hay sectores que usan menos la palabra género porque hay una discusión, creo que local, en torno al tema género, que no sabemos si género hace referencia a hombre-mujer o a otras situaciones de orientación sexual. Con lo cual, por ejemplo, en nuestro caso, que además somos una universidad católica, pues nos gusta hablar de igualdad hombre-mujer y de políticas de igualdad, ¿vale? Y por eso la palabra género en España introduce un debate añadido. Es decir,
un debate añadido, por cierto, partiendo de la premisa que el artículo 14 de nuestra Constitución habla de igualdad por cualquier criterio o razón étnica, racial, ideológica, religiosa, etc. Es decir, la igualdad es un principio que además heredamos del sistema internacional de derechos humanos. Pero sí, tiene usted toda la razón. Es decir, lo que vemos en la caja mágica de la televisión no tiene nada que ver con estas políticas estatales que intentan reconducir situaciones, y posiblemente si uno ve el mundo a través de la caja negra de los televisores, y cada vez menos los televisores, porque ahora manda mucho más Netflix y otras cosas que la web de televisión, pues la realidad que reflejan puede ser en algunos casos más cutre o empeorar la propia realidad. Sí, es verdad. Agradecerle el comentario porque está usted cargado de razón, pero los ODS nos señalan que caminemos en otro sentido. Muchas gracias. Muy amable, gracias. La última pregunta, Lourdes Barriga. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor Miguel? Muchas gracias. Nuestro agradecimiento y felicitación al doctor Víctor por la excelente conferencia. Y sobre todo yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con él cuando dice que hay que hacer cambios. Y los cambios no solamente son en cuanto a políticas y autoridades, sino todos, absolutamente todos debemos hacer estos cambios. Y especialmente porque la resolución 1325 ya nos marca un hito y que tenemos creo que avanzar. Doctor Víctor, yo quería hacerle una consulta. Hemos visto ahí, además de la exposición que ha sido muy didáctica y pedagógica, la parte del observatorio. ¿Tendrá usted o nos comentará algunas dificultades o obstáculos que ha cumplido o ha tenido el observatorio para poder nacer o iniciarse? Y otra pregunta más, si es que pudiera, dentro de este plan que nos ha indicado cómo desarrollar y ese diagnóstico que hacemos y plasmarla en estas medidas, ¿cuáles son los éxitos que trajeron esas medidas, ¿no? ¿Cuál ha sido el éxito del plan o qué podemos rescatar para poderlo reflejar o compartir a nivel o acá en Latinoamérica? Gracias, doctor. Muy bien, pues mire, el observatorio al final nació en España, que sé que no es una realidad compartida en todos los países. En España, las administraciones públicas, no sé si por convicción o por imagen o por marketing, pero son muy proactivas ante iniciativas que promuevan la equidad de género. Es decir, hoy día la equidad de género, el tema de género es un tema fundamental si quieres hacer carrera docente. Si quieres ser catedrático, pues tienes que publicar sobre género. Si quieres hacer carrera pública, carrera política, no lo puedes abandonar porque mayoritariamente es un tema respaldado. Y bueno, nosotros no tuvimos ninguna dificultad. Era un observatorio. Fíjense, el nombre es porque este observatorio iba a formar parte de una cátedra UNESCO promovida desde varias universidades colombianas. Y en Colombia, lo que nosotros llamaríamos género o igualdad, ellos le llamaron derechos humanos de la mujer y violencias. El término está acuñado en Colombia, en la Universidad de Cartagena. Y no ha habido dificultades. De hecho, nosotros contamos con una magnífica profesora de RSC y promotora de la igualdad en Perú, en Lima, que es la doctora Juliana Ramírez, que es una colaboradora habitual de nuestro observatorio. Tenemos ya antenas en Brasil, en Chile, en Argentina, en México. Bueno, estamos intentando hacer un proyecto global y estaríamos encantados de poder contar con ayuda de personal docente y no docente de la Universidad Noverwiner. Es decir, nosotros queremos que este observatorio sea una realidad de buenas prácticas a nivel internacional, pero ¿qué le voy a decir? Fundamentalmente en el mundo latinoamericano. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos una producción científica de muy alto valor en materia de políticas de igualdad y la última publicación que hemos hecho, todas son en JCR1, la hemos hecho sobre la realidad de la mujer en el Vietnam. Nada tiene que ver con España, pero tenemos una investigadora vietnamita que nos ha hecho un trabajo, hemos hecho otras sobre el papel de la mujer en la familia. Por ejemplo, tenemos un artículo científico muy importante sobre el machismo en el fútbol.
Algún día habría que hablar sobre el machismo en el deporte y el racismo en el deporte también. Bueno, ahí andamos y de momento no hemos tenido palos en las ruedas. En cuanto a la segunda cuestión, mire, yo sí le soy honesto, aunque coincido con la afirmación del compañero que hablaba antes de la realidad que nos muestran los medios de comunicación, las televisiones, las series, etcétera. Mire, el tema de acoso en este país, acoso en la empresa, seguramente no por convicción, sino por miedo a la ley, ha empezado a disminuir. Cuando la gente ha visto que no solamente vamos a sancionar al acosador, sino que vamos a sancionar a la empresa, pues empieza a tomarse el tema en serio. Y otras prácticas también. Mire, antes les decía, con cierta ironía, que era una empresa donde había 3 plazas, se presentaban 7 mujeres y, perdón, 7 mujeres y 3 hombres, y se elegían a los 3 hombres. Era un puesto de ingeniero, ¿verdad? Yo conozco la empresa, mantendré su identidad anónima, y les pregunté si es que los hombres, los 3 hombres, eran mujeres, eran mejor que las 7 mujeres. Y le voy a contestar lo que me dijeron. Me dijeron que no, que habían 2 mujeres cuya capacidad era muy superior al de la persona que habían contratado. La siguiente pregunta mía, como asesor, es: ¿y entonces por qué habéis contratado a este hombre y no a una de estas mujeres? Y la respuesta, no me gusta decir esto en temas que se quedan grabados, pero la voy a decir porque la empresa es anónima. La respuesta del empresario fue: porque tenemos la costumbre de, cuando cerramos un negocio, irnos de prostitutas y nos sentimos más cómodos con un hombre. Bueno, esto hoy ya no podría decirlo en público porque tendría una sanción de inmediato. Esta broma, que no es ninguna broma, hoy ni se le ocurriría decirla. Lo realmente fastidioso de esta broma es que no es una broma. Es que la razón real por la que tomaron la decisión fue esa. Bueno, pues les decía, la ley no va a cambiar la realidad por sí sola, pero tiene un efecto de pedagogía y decirle a la gente que el camino a seguir es otro y que la orientación es otra y que hay bromas que no estamos dispuestos a reír, la sociedad en su mayoría. ¿Cuánto tardaremos en llegar al futuro? Pues igual no llegamos, pero igual este viaje a Ítaca empieza a ser menos ignominioso para nuestras compañeras de viaje, que son las mujeres, y ya con eso es suficiente. Miren, les pongo otro dato de la pedagogía que está haciendo, y con esto acabo, profesor. Nosotros montamos un proyecto en mi cátedra de reinserción laboral de mujeres mayores de 45 años. Eran mujeres en situación de vulnerabilidad que venían del ejercicio de la prostitución, sin techo, exconvictas. Bueno, intentamos hacer milagros. Presentamos el proyecto en la universidad y resulta que el banco que financia esta actividad, que la universidad su presidente, que yo el director de la cátedra. Conclusión: nos juntamos 7 hombres en una foto para presentar el programa de reinserción de mujeres. A mí, ingenuamente, se me ocurrió colgar la foto en Twitter. Tardé 5 minutos en quitarla. Me dijeron de todo y más. Es decir, no me permitieron que 5 hombres presentáramos un programa para reinsertar mujeres. La pregunta era: ¿de qué vais? Bueno, bueno, será malo, para gustos los colores, pero algo está cambiando. Algo está cambiando bajo el sol y bienvenido sea el cambio. Muchas gracias, doctor Víctor Messenger Sánchez, por la excelente ponencia que nos ha dado, por toda esa calidad que siempre usted demuestra en todas sus presentaciones. Y como amigo de nuestra escuela de posgrado y docente honorífico de nuestra universidad, sabemos que lo vamos a tener
posteriormente con nosotros. Muchas gracias nuevamente por su fina atención y muchas gracias también a todos los participantes por su participación. De esta manera, damos por concluido. Adelante, doctor Víctor, si desea concluir. Gracias a la Universidad Wiener, mi segunda casa, y una universidad que creo que está siendo una referencia internacional, lo digo en serio, y gracias a usted por su amistad, siempre estaré a su lado cada vez que usted me requiera, y gracias a la generosidad de todos los que se han conectado hoy por compartir este espacio y compartir este trabajo por la igualdad. Muchas gracias de verdad y un saludo muy afectuoso desde España, profesor Vázquez. Espero que el próximo saludo se lo pueda dar en persona. Tengo muchas ganas de volver a Lima. Lloro ya por volver a Lima. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Muy buenos Adiós. días. Gracias a todos. Gracias.